Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Con toda tu alma, vigílate a ti mismo, porque esto es guardar los mandamientos. Buen día, querida familia, feliz y bendecido domingo 28 de febrero, domingo, día del Señor. Y les quiero compartir la buena noticia, el evangelio para este día, tomado del capítulo 9, versículo 2 al 10 de San Marcos. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Al momento miraron en derredor y no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contestasen y a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso este evangelio, querida familia, que el Señor nos propone para este domingo y más para este tiempo que estamos, que es el tiempo de Cuaresma. Este evangelio nos va a ayudar muchísimo para vivir este tiempo de Cuaresma. Saquemos de aquí 4 verbos que vamos a vivir en este tiempo de Cuaresma. Hay que vivir estos 4 verbos. Les invito a vivir estos 4 verbos que el evangelio nos propone. Primer verbo: salir. Dice aquí el evangelio que Jesús tomó a Santiago, a Pedro y a Juan. Y cuando uno toma algo, lo saca de donde esté. No sé dónde estarían Santiago, Pedro y Juan. De hecho, es que Jesús los tomó, es decir, los hizo salir de donde estaban. No sé si estarían en la casa, no sé si estarían trabajando, no sé si estarían con los amigos, no sé si estarían por ahí dispersos. Pero Jesús los toma, es decir, los hizo salir de donde estaban, los sacó de donde estaban. Cuaresma es tiempo para salir. Hay verdadera cuaresma en nuestra vida si estoy dispuesto a salir. Y a veces nos cuesta salir. ¿De qué nos cuesta salir? De la comodidad humana para pasar a la incomodidad de Dios. Dios siempre nos propone que nos incomodemos para servir, nos incomodemos para ayudar, nos incomodemos para hacer cosas buenas. Nosotros a veces buscamos la comodidad. La comodidad humana es muy buena, entre comillas, es muy placentera, entre comillas, pero debemos estar dispuestos en este tiempo de Cuaresma a salir. Y la pregunta es: ¿de qué tienes que salir en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué estás dispuesto a soltar, a dejar? ¿Qué estás dispuesto a expulsar de tu vida en este tiempo de Cuaresma? ¿Será la infidelidad? ¿Será el egoísmo? ¿Será la envidia? ¿Será las vulgaridades? ¿Qué tipo de esclavitud es el que no te deja estar en paz con Dios? ¿Cuál es más tiempo para
salir de esas esclavitudes. Y la Cuaresma, recordemos que nos invita a vivir una práctica que nos ayuda a salir, el ayuno. El ayuno evalúa nuestra relación con nosotros mismos. El que es capaz de ayunar es capaz de salir de las esclavitudes. El que no es capaz de ayunar no es capaz de salir de las esclavitudes. Y también el sacramento de la confesión nos saca, rompe, nos ayuda a salir de toda atadura y de toda esclavitud del pecado. Cuaresma es tiempo primero para salir. Pero segundo, dice aquí el Evangelio que Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. El verbo subir. Cuaresma es tiempo para subir. Dice el libro Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 40 y siguientes, que Elías subía también a la montaña. ¿A qué sube Elías a la montaña? ¿A qué sube Jesús hoy con los discípulos a la montaña? A orar. Cuaresma es tiempo para subir a la montaña de la oración. ¿Y qué es la oración? Hay muchas definiciones de oración, como yo les he dicho, hay muchísimas definiciones de oración, pero para mí la oración es estar con Dios. Siempre me ha gustado esa definición, estar con Dios. Cuaresma es tiempo para subir a la montaña de la oración y estar más con Dios. Cuaresma es tiempo para estar más con Dios. Uno la oración la puede hacer en todo momento del año, pero este tiempo del año es un momento privilegiado para la oración. Es un tiempo especial para la oración. No es lo mismo hacer oración en otro tiempo del año que hacer oración en este año. Por ejemplo, en este año, en este tiempo, o sea, no es lo mismo hacer, oración en otro tiempo del año que hacer oración en este tiempo del año. O sea, en ese tiempo del año tenemos que subir más a esa presencia de Dios. Es decir, dedicar más tiempo para estar con Dios. En la casa debemos tener una montañita, siempre lo sostengo, o sea, un lugar privilegiado, un cuarto especial para la oración. En todos los templos está la montañita. Cuando entres, vengas, vayas a un templo, busca la montañita de la oración. ¿Cuál es esa montañita de la oración? El sagrario, allá donde está Jesús, Eucaristía. Algunos sagrarios están así en forma de montañita, precisamente. Están como una montañita, la mayoría, es decir, como en forma de capillita. ¿Por qué? Porque esa es la montaña más importante del templo. O sea, el lugar más importante del templo es la montañita, es decir, es el lugar del encuentro con Jesús, Eucaristía, en el sagrario. Dedica más tiempo en esta Cuaresma para subir a la montaña de la oración y estar más con Dios. Tercero, dice aquí el Evangelio que Pedro estaba hablando y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, escúchenle. ¿Cuál es más tiempo para escuchar más a Dios? Pedro se quería quedar allí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y en él no pensó en todo menos en, él se iba a quedar en la choza de Jesús, en el apartamento de Jesús. Pero Jesús le dice: si quieres seguir viendo, escucha. Si quieres contemplar esto, escucha. Es decir, esto es profundo, esto es como más teológico. Pedro quería seguir viendo. Jesús le dice: si quieres seguir viendo, escucha. O sea, la manera más perfecta para ver a Dios en este mundo no es con los ojos, sino con los oídos. Y un ejemplo. Una vez a una niña en el sur de Francia, Bernardita Soubirous, empezó a aparecérsele una mujer y a decirle: yo soy la Inmaculada Concepción. Y así varias veces: yo soy la Inmaculada Concepción. La iglesia se dio cuenta, pero ahí mismo no dijo: voy a construir un templo, voy a levantar aquí un santuario, esta aprobación ya es la Virgen. No. ¿Cuál es el criterio de la iglesia? Y ese debe ser el criterio de nosotros. ¿Cuál es el mensaje?
qué es lo que está diciendo ese mensaje. Que ese mensaje esté de acuerdo con la palabra, que esté de acuerdo con la fe de la iglesia, que esté de acuerdo con Dios, que esté de acuerdo con la doctrina, con la sana doctrina. Después de muchos años, 100 años, se aprueba la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. O sea, entonces escuchar a Dios es preguntarnos: ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién le presto mis oídos para escuchar? ¿Cuál es más tiempo para preguntarnos y decir en este tiempo de Cuaresma, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿De qué se está alimentando mis oídos? ¿De qué mensajes estoy recibiendo? Porque hay que aprender a escuchar. La gente hoy está como escuchando cosas que no son. Me han dicho muchas personas: Padre, vea, es que están hablando del orden mundial y que esto nos quieren manejar y que un poco de cosas. Y yo no sé quién estará hablando del orden mundial. Hay mucha gente hablando del orden mundial en el internet, en las redes sociales, bueno, inclusive en las mismas noticias. Y Padre, estoy asustada. ¿Yo qué digo? El orden mundial lo tiene Jesús. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el que maneja todo. No, nadie puede estar por encima de Jesús. Sí, el orden mundial lo tiene Jesús. Jesús es el Señor del universo, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Ponernos a creer en bobadas de orden mundial y esas cosas y colocar eso por encima de Dios. No, la criatura, los seres humanos llegamos hasta donde Dios lo permite. El que maneja todo es Dios. El mal, inclusive el mismo Satanás, el demonio, así se revuelque y grite y haga de todo, ahí lo tiene el Señor manejado, lo tiene dominado, es el Señor. Solamente llega hasta donde Dios le permite y lo que Dios le permite. No nos dé miedo. Ahora con el cuento de la vacuna también, mucha gente escuchando lo que no es, escuchando a los que dicen que no, que la vacuna es de los fetos, no, que la vacuna, que no dejemos vacunar porque nos van a colocar un chip. Sepan a quién escuchar. ¿Cuál es más tiempo para saber a quién escuchar? Escucha la voz de Dios en la iglesia. Jesús lo dice en su palabra, hablando de los discípulos, de los apóstoles, y en este caso podemos escuchar o entender que son los sucesores de los apóstoles, es decir, la iglesia. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los recibe a ustedes, a mí me recibe. Escuchen la voz de la iglesia, el Papa, los obispos, todos los sacerdotes. Estamos de acuerdo con la vacuna. Es algo bueno, es una bendición. El Papa goza algo que se llama de la infalibilidad pontificia, es decir, que en cuestiones de fe y costumbres no puede equivocarse. Sepa a quién escuchas. Debemos saber a quién escuchamos. No nos dejemos llevar por mensajes falsos, erróneos, que no son. Escuchen la voz de la iglesia. La vacuna es buena. Bueno, se la puede colocar el que quiera, pero la iglesia está de acuerdo. Además, la iglesia sostiene que si uno se aplica la vacuna, está contribuyendo al bienestar de la otra persona. ¿Por qué? Porque es un bien. Cuarto y último, ¿cuál es más tiempo para bajar? Dice aquí el Evangelio que Pedro se quería quedar allí apoltronado, acomodado allá, pero al día siguiente Jesús los invitó a bajar de ese lugar donde estaban. O sea, ¿cuál es más tiempo para no quedarnos solamente en la oración? Porque hay gente que se queda en la oración. No, ¿cuál es más tiempo para iluminar, para llevar la gloria, para llevar lo que recibimos, para dar testimonio, para llevar la luz que recibimos cuando subimos a la oración a los demás? ¿Cuál es más tiempo para servir, para ayudar, para hacer caridad, para sembrar bien, para tender una mano al amigo, para entregarnos, para hacer misericordia, para hacer solidaridad, para reconciliarnos con los hermanos? Por eso, cuando tú llegues de la Eucaristía, cuando tú llegues del grupo de oración, cuando tú llegues de la formación espiritual, o cuando tú estés
en tu casa después de la celebración de la Eucaristía, tienes que bajar. ¿Quién no baja? ¿Quién no baja? El que después de la Eucaristía llega a la casa regañando, insultando, gritando y con soberbia, ese no baja. Baja el que después de la oración, después de la Eucaristía, después de recibir a Dios, después de estar en contacto con el Señor, después de tener la experiencia con el Señor, es capaz de darse en caridad a los hermanos. Queridos hijos, vivamos estos verbos en este tiempo de Cuaresma. Salir de las esclavitudes del pecado para subir a la montaña de la oración, del encuentro con Dios, dedicar más tiempo a la oración, escuchar la voz de Dios y bajar al encuentro con los hermanos en la caridad. Feliz y bendecido domingo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.